Bueno, pues es un gusto estar con ustedes para charlar acerca de este tema que el doctor Romer me hizo favor de invitarme para participar en este diplomado de ultrasonido general que está presentando el Instituto Mexicano de Ultrasonido en Medicina y la Reproducción. Me presento, mi nombre es Fernando Marín, soy ginecobstetra. Eh, Hice con el doctor Romer el diplomado en medicina materno-fetal. Me ha invitado algunas veces a sus congresos del doctor, amablemente, y en esta ocasión les quiero presentar el tema de restricción del crecimiento fetal. Este tema hay que entender que hay varios sinónimos al respecto. Se conoce como restricción de crecimiento fetal, como restricción de crecimiento intrauterino, RCIU, o como crecimiento intrauterino restringido, como el CIR. Esto es para evitar utilizar el término de retardo o retraso en el crecimiento intrauterino, ya que retardo o retraso están haciendo alusión a algún daño neurológico, algún comportamiento de tipo cognoscitivo. Y por esta razón hablamos de restricción, ya no de retardo ni tampoco de retraso. Bien. Vamos a basarnos básicamente en estas guías que la ISUOC nos presenta, guías prácticas para la evaluación ecográfica de la biometría y el crecimiento fetal. Estas guías fueron presentadas hace un año, en julio de 2019, y nuestra charla se va a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a ver primero la parte normal, cómo es una evaluación adecuada de la biometría fetal, y por otra parte, vamos a ver el diagnóstico de las desviaciones en el crecimiento fetal. Básicamente nos vamos a enfocar a la restricción del crecimiento fetal, ya que la otra patología, que es el feto grande para edad gestacional, el bebé macrosómico, será abordado en alguna charla posterior. Bueno, entonces, esta primera parte de la plática, vamos a ver el entrenamiento básico que la ISUOC nos está recomendando para hacer una biometría fetal, para calcular la edad gestacional, para determinar el crecimiento fetal y el cálculo del peso fetal. El objetivo de esta primera parte de la plática, vamos a enunciar las mediciones más comúnmente empleadas en los exámenes de ultrasonido y describir adecuadamente cómo se utilizan para obtener medidas y diagnósticos correctos. Los temas a tratar. Esta es la agenda de la primera parte de la charla. Vamos a estimar la edad gestacional, a determinar el tamaño fetal, utilizando biometrías fetales estándar, que son el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Los planos anatómicos correctos para poder valorar y medir tanto la cabeza, el abdomen y el fémur, y cuáles son los componentes requeridos para estimar el peso fetal con exactitud. Además, vamos a analizar si es viable o no estimar la edad gestacional en el tercer trimestre. Es decir, cuando nos llega una paciente que nos remiten tardíamente para el estudio, que es primera consulta que nos llega y nos llega ya avanzado el embarazo en el tercer trimestre. Bien, dicen las guías de la ISUOC. Entre la semana 4 con 3 días y 5 con 6 días, vamos a medir el diámetro medio del saco gestacional, pero no vamos a fechar o a asignar una fecha estimada de parto. Simplemente hacemos la medición y lo manifestamos.
pero no damos fecha de parto. Entre la semana 6 y la semana 9 con 6 días, vamos a medir la longitud craneocaudal, es decir, cuando este embrión anda entre 4 a 29 milímetros. Y mucho más adecuado, mucho más precisa la determinación de la edad gestacional cuando fechamos entre la semana 10 y la semana 13 con 6 días. Nuevamente, vamos a medir longitud craneocauda cuando este feto está midiendo entre 30 a 84 milímetros. Si nos llega más tardíamente este embarazo, que se encuentra entre semana 14 a 24, en este caso, vamos a medir circunferencia cefálica y o longitud femoral, y ambas medidas deben de concordar. Si me llega la paciente más de 24 semanas de gestación, voy a asignar tamaño, voy a asignar peso, pero por ningún motivo puedo determinar edad gestacional, solamente tamaño o peso en embarazos después de la semana 24. Recomendaciones muy importantes. El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la abdominal y la longitud femoral deberían de ser medidos como una rutina en todos los estudios ultrasonográficos que se realicen en la semana 14 en adelante. Las circunferencias cefálicas y abdominal deben ser obtenidos, de preferencia, con la herramienta elipse, colocando los calipers en los bordes externos de la circunferencia del tejido blando. Si no tengo la herramienta de elipse, ahorita vamos a ver cómo puedo sacarla con los diámetros de la circunferencia. Las mediciones deberían ser tomadas siguiendo una metodología uniforme, homogénea, que sea la utilizada para todos los estudios y la recomendada para las tablas de referencia para la cual fueron hechas, y que sean aplicadas en un hospital o un sistema médico en particular. Es decir, si yo tengo un protocolo, una metodología homogénea, sistematizada, voy a obtener resultados confiables, resultados reproducibles, sin importar quién esté haciendo el estudio. Para medir la longitud cráneo-cauda, lo más adecuado es tener un corte medio sagital con la totalidad del embrión. Es importante que magnifiquemos esta imagen, que nos ocupe por lo menos el 75% de la pantalla, así como cuando hacemos el estudio 11-14, y no que tengamos un feto allá al fondo de la pantalla chiquitito para medirlo, ya que una diferencia de 2-3 milímetros me puede significar 2-3 días en el fechaje de la edad gestacional. Debe ser medido horizontalmente con un ángulo de isonación de 90 grados. La posición debe ser neutra, no puede estar flexionado ni tampoco puede estar hiperextendido, y los bordes tanto del cráneo como de la cauda tienen que ser completamente visibles. Hay que evitar incluir otras estructuras, como el saco vitelino, por ejemplo. Y para asegurarnos, un tip muy importante, para asegurarnos que el feto no está flexionado, debe observarse que existe líquido amniótico entre el mentón y el tórax. Es decir, aquí este líquido amniótico es el tip que nos permite ver que el bebé no está flexionado. Aquí tenemos dos mediciones. Si yo veo del cráneo hasta la cauda, es la forma correcta, pero no puedo estar midiendo del cráneo a la espina, a la espalda. Tengo que llegar hasta la cauda, ya que una diferencia
como en este caso que son 5 milímetros, me está modificando 4 o 5 días en la fecha de edad gestacional. ¿Y esto qué implica? Obviamente, si yo estoy midiendo mal a mi feto, puedo extrapolar resultados incorrectos. Por ejemplo, en este caso, yo estoy midiendo correctamente, tengo una longitud cráneo-cauda de 52 milímetros. Este feto que se encuentra flexionado me da 48, una diferencia de 4 milímetros. Si yo a este feto, que es el mismo, le aplico la medición de la translucencia nucal, el riesgo me va a modificar y puedo estar considerando erróneamente que este feto puede tener una cromosomopatía. Y lo que sucedió fue que hice una medición incorrecta y por lo tanto calculé una edad gestacional inadecuada. Si el bebé me llega más grande, como les decía, semana 14 en adelante, vamos a medir la circunferencia cefálica y el diámetro biparietal. El corte adecuado para medir estos parámetros será un corte transversal a nivel de los ventrículos laterales y con el tálamo. De ahí deslizo y me bajo buscando la línea media horizontal. Una vez que la estoy viendo, presiono el transductor y lo angulo ligeramente para que esta línea media me quede equidistante a la tabla anterior y tabla posterior, que quede en la parte media equidistante. Y con esto, en la parte posterior, voy a estar viendo el cavum del septum pelúcido. Esta circunferencia cefálica tiene la forma, dicen ahí los autores, de un balón de rugby, redondeada en la parte de atrás y un poco en punta en la parte de adelante. El contorno craneal debe ser claramente definido para ver toda la calota en su totalidad. Este es el plano anatómico correcto para evaluar circunferencia cefálica y diámetro biparietal. Si yo quiero fechar por circunferencia cefálica a este bebé que está entre semana 14 a 24, decíamos, hago el corte transversal igual a nivel de ventrículos laterales y tálamo. Ya que tengo aquí los tálamos, ventrículos laterales, voy a medir la circunferencia preferentemente con la herramienta de elipse que tienen los aparatos. Si tengo esa herramienta en mi aparato, voy a utilizarla y voy a hacer la medición de la circunferencia cefálica. Pero si no tengo la herramienta de elipse, no se preocupen, saco el diámetro biparietal y el diámetro occipito frontal. Y con esto la fórmula es diámetro biparietal de tabla externa a tabla externa, más diámetro occipito frontal igual de tabla externa a tabla externa, es igual a la suma de los diámetros por 1.62. Y esto me va a dar la circunferencia cefálica, si no tengo la herramienta de la elipse. Si quiero fechar por diámetro biparietal, decíamos lo mismo. El corte debe ser axial a nivel de los ventrículos y del cavum del septum pelúcido. El DBP, diámetro biparietal, debe ser perpendicular a la línea media y debe ser medido donde tengo la amplitud mayor. Los calipers los puedo colocar. Depende de las tablas que voy a utilizar. Puede ser de tabla externa a tabla externa o de tabla externa a tabla interna. Esto va a depender en función de la tabla de medición que yo esté utilizando. Muy importante, la calota puede tener un espesor hasta de 3 milímetros, lo cual equivale a una diferencia de 3 días de embarazo. Entonces, fijarse en sus tablas, si es de diámetro externo a externo o de tabla externa a tabla interna. Y en base a eso,
Decíamos, hacer un protocolo, una metodología homogénea, sistematizada, que podamos estar reproduciendo cualquier observador que realice el estudio. Una vez que ya hice la medición de la circunferencia cefálica, me voy a mi tabla y voy a ver, de acuerdo a las semanas de gestación, en qué percentil se encuentra este bebé. Lo puedo graficar y lo puedo tener en la percentil media, percentil 95 o percentil 5. Y aparte hacer un seguimiento de este crecimiento. Para la medición correcta de la longitud femoral, vamos a tener que ver los dos extremos osificados de las metáfisis, claramente visibles. Esto lo consigo rotando y deslizando mi transductor. Voy a medir el eje más largo que tenga de este hueso, de extremo a extremo, la parte más larga. La epífisis distal o algún otro artefacto visible no se debe de incluir en la medida. Y el ángulo, preferentemente para poderlo medir correctamente el fémur, debe ser un ángulo entre 0 a 15 grados máximo. Una vez que tengo ya la medición de estos dos parámetros, circunferencia cefálica y longitud femoral, ya puedo asignar con precisión una edad gestacional para embarazos de 14 a 24 semanas. Lo importante de esto es que haya una concordancia entre ambos valores. Si yo tengo una discrepancia entre la circunferencia cefálica y la longitud femoral, primero tengo que revisar mis cortes y la colocación de los calipers, si la hice adecuadamente. Segundo, repito los cortes, mido nuevamente y solamente en este caso yo consideraría si es que existe una verdadera discrepancia en las medidas. Es decir, que me dé un tamaño por el fémur y otro tamaño por la cabeza. ¿Qué puede estar pasando? Si yo tengo una longitud femoral pequeña, puedo hablar de una displasia esquelética, de una cromosomopatía, como un síndrome de Down, o bien ya estoy ante una restricción de crecimiento intrauterino temprano. Si por el contrario tengo la circunferencia cefálica pequeña, puede ser una microcefalia, una espina bífida o alguna otra alteración. ¿Qué recomiendan las normas de la ISUOC? En estos casos, si tengo una discrepancia, tengo que remitirlo para valoración, para un estudio más completo, más profundo y poder analizar alguna otra patología que tenga este bebé. El plano correcto para medir la circunferencia abdominal debe ser un corte transversal del abdomen fetal, tan redondo como sea posible, y esto lo consigo rotando o angulando mi transductor. La vena umbilical debe ser visible a nivel del seno portal, y esto lo consigo generalmente rotando un poquito el transductor. La cámara gástrica tiene que ser también visible claramente, y lo que no debo estar viendo son las sombras renales. Con este corte, yo sé que estoy en el plano anatómico correcto para medir la circunferencia abdominal. Aquí estamos observando un plano correcto para medirlo. Tiene que haber un recorrido corto de la vena umbilical. Un plano incorrecto es si yo tengo un recorrido largo de esta vena umbilical. Estoy en un plano más abajo y no es el correcto. Tengo que subir un poquito, tengo que rotar, tengo que desplazar mi transductor hasta que visualice perfectamente la cámara gástrica y mi tramo corto de vena umbilical. Hay que ubicar los calipers al borde externo de la piel, de parte externa a parte externa, y si tengo la herramienta de elipse, mucho mejor. Pero si no tengo la elipse, igual que en la cabeza, obtengo dos diámetros, diámetro abdominal
anteroposterior y diámetro abdominal transverso. Los diámetros se deben de cruzar 90 grados y medir cada uno de la parte exterior hasta la parte exterior de la piel. La fórmula es la suma de ambos diámetros multiplicado por 1.57 y esto me va a dar la circunferencia abdominal si no tengo la herramienta de la elipse. Entonces, una vez que ya he definido la fecha esperada de parto por la longitud craneocauda, primer trimestre, las siguientes mediciones fetales las voy a utilizar para evaluar crecimiento fetal, para evaluar tamaño fetal y para evaluar peso fetal, pero por ningún motivo van a ser empleadas para reasignar una nueva fecha estimada de parto. O sea, esa fecha ya quedó establecida con la longitud craneocauda, que es el parámetro más confiable para establecer la edad gestacional. Posteriormente, voy a medir únicamente crecimiento, tamaño y peso fetal. Y la recomendación, si voy a repetir una evaluación ecográfica, que haya un intervalo mínimo de 3 semanas para poder ver realmente la diferencia en el crecimiento, en el tamaño. Menos tiempo, es muy difícil que yo obtenga valores que sean confiables para poder extrapolar el crecimiento de este bebé. Si quiero evaluar el peso fetal, los componentes para evaluar el peso fetal son varios, depende de la tabla que utilice. Puedo utilizar únicamente circunferencia abdominal, o puedo utilizar circunferencia abdominal y cefálica, o puedo utilizar la abdominal, la cefálica y la longitud femoral, o incluso le puedo añadir el diámetro biparietal. Obviamente, entre mayor parámetro yo incluya en mis mediciones, tendré un peso fetal mucho más exacto para este embarazo. Pero si yo coloco mis calipers en forma errónea, el error va a ser mío, no va a ser de las fórmulas ni tampoco del ultrasonido. Si yo aquí estoy poniendo, por ejemplo, la circunferencia abdominal y lo estoy poniendo en forma interna y estoy midiendo el fémur en forma incompleta, no llego hasta el final, este bebé me va a dar un peso de 2.200, 2.300, cuando que en realidad está pesando 2.800 cuando hago la medición correcta. Es decir, tengo un error de casi medio kilo, pero no es atribuible ni a la fórmula ni al ultrasonido. Es atribuible a que coloqué en forma errónea esos calipers. De ahí entonces la responsabilidad y la importancia de hacer una evaluación correcta al hacer nuestros estudios. Ya con esto, yo lo puedo mandar entonces a la tabla. Preferentemente una de las tablas más recomendadas son las de Hadlock, que son las más confiables, aunque para embarazos mayores a 3 kilos, el porcentaje de error empieza a aumentar. Embarazos menores a 3 kilos es muy precisa y es muy exacta esta fórmula de Hadlock para estimar el peso fetal. Si este bebé me llega a la consulta, a la evaluación, ya muy avanzado, me llega al tercer trimestre, más de 24 semanas de gestación, todas las biometrías que yo le haga van a ser para determinar el tamaño fetal y el peso, pero por ningún motivo puedo ya dar la edad gestacional. Únicamente voy a dar tamaño y peso. Y los exámenes posteriores lo voy a utilizar únicamente para valorar la velocidad de crecimiento. Es decir, veo en las percentilas donde se ubica el tamaño fetal, el peso, pero por ningún motivo puedo fechar edad gestacional en un embarazo que estoy viendo por primera vez en el tercer trimestre, más de 24 semanas de gestación. Y no es confiable porque, imagínense, me llega un bebé cuyas medidas en conjunto me reportan 30 semanas. 30 semanas, ¿qué es? Es un feto pequeño,
que en realidad tiene 32 semanas y lo veo más chiquito, o es un feto grande que apenas tiene 28 semanas y me está dando mediciones como un feto de 30. Entonces tengo una confusión prácticamente de 4 semanas y que tienen un margen de error muy importante. Por lo tanto, las biometrías me van a servir únicamente para definir el tamaño y el crecimiento fetal, pero por ningún motivo la edad gestacional. Las mediciones sucesivas se utilizan para definir la velocidad de crecimiento. Bueno, finalmente los puntos clave hay que recordar. El nivel correcto de un corte lo consigo deslizando el transductor. La forma adecuada anatómica de esta cabeza, de este abdomen, la forma la consigo rotando el transductor hasta que visualice completamente esa estructura. La simetría la consigo angulando el transductor y la posición de las estructuras al relacionarlas con la horizontal y al desplazar el transductor. Segundo punto, el fechaje ideal para la gestación se debe realizar con la medición longitud cráneo-cauda entre semanas 10 a 13,6, es decir, cuando este feto mide entre 30 a 84 milímetros. Las gestaciones que yo vea por primera vez entre semanas 14 a 24 serán fechadas en base a circunferencia cefálica y longitud femoral, siempre y cuando estos dos parámetros concuerden. Y nunca, por ningún motivo, debo de asignar una edad gestacional cuando el primer ultrasonido lo estoy realizando después de las 24 semanas de gestación. Por otra parte, una determinación correcta de la edad gestacional, el tamaño fetal o la estimación del peso fetal requieren de obtener cortes correctos y de utilizar correctamente los calipers. Ya veíamos, si yo coloco mal los calipers, voy a tener un margen de error bastante importante. Y por último, es preferible no reportar mediciones imprecisas que puedan conducir a una información errónea con implicaciones clínicas potencialmente indeseables. Es mejor decir, no pude medirlo, hubo complicaciones, hubo dificultades técnicas y no puedo reportar una medición que no estoy viendo con precisión. Bueno, hasta aquí es la primera parte de la plática, que es la parte normal, cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluar a un bebé. Y ahorita vamos a entrar a la segunda parte, que es la patología en cuanto al crecimiento fetal. Bueno, continuamos en breve.